Hola, hola hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Dios les bendiga a cada uno. Es un placer saludarles allí donde están ustedes, ya sea en trabajo, en casa, en algún otro lugar. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros ya en la clase 45, ya cerquita de llegar a las 50 clases, ya avanzando en el estudio del libro de Génesis. Y aunque sí, ¿verdad? Vamos por el capítulo 25, pero eh, vamos a implementar ahí otra modalidad ahí con esto de las clases y todo. Entonces ahí tranquilo, ¿verdad? Vamos a ir desacelerando y vamos a ir avanzando paso a paso. Entonces ya estamos semana 14, día miércoles 7 de octubre del 2020. Así que eh, les invitamos también para el domingo. Las clases vamos a adelantar ahí un poquito de 8:50 a 9:30 para que después quede tiempo para los que tienen que ir a la iglesia y demás. Entonces allí el domingo nos reunimos más temprano, siempre por Zoom. Así que si no tiene el link, hable con el hermano Ronald Laya, es el encargado de la escuela bíblica ahorita. Entonces, él en formato digital y todo, él maneja esos detalles. Y con él también pueden enviar las preguntas. Si usted tiene preguntas, envíelas por favor con tiempo. Algún comentario o algo allí que Dios le haya hablado y le haya mostrado a través de la palabra. Entonces ahí lo puede hacer llegar antes para nosotros hacer el comentario o hacer la pregunta, contestar la pregunta en el día domingo. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Yo sé que si hay preguntas es mejor, ¿verdad? Contestarlas y así seguir creciendo y seguir profundizando. Y el día domingo también queremos hacer una encuesta, porque queremos ver, eh, queremos que todos hagan preguntas. ¿Por qué? Porque eso va a significar que están estudiando ustedes individualmente. Así que ánimo, ánimo a hacer las preguntas. Y podemos llegar a pensar, ¿verdad? Si no están estudiando, si no hacen preguntas, es porque todavía no van con los videos un poquito rezagados. Ánimo, ánimo, hagan las preguntas, pónganse al día con la lectura, pónganse al día con los videos eh, y allí estamos allí a la par, ¿verdad? A la par con los videos y con la lectura y demás. Recuerden, los videos, los videos no quitan el lugar de la lectura de la Biblia. O sea, usted lee la Biblia y allí Dios le habla. Cuando usted lee la Biblia, pide a Dios que le dé sabiduría y Dios le habla, Dios le contesta. Él lo va a explicar algunas cosas, para mostrar algunas cosas y para explicar algunas otras cosas. Entonces, pero no queremos en ningún momento que solo me quedo con la lectura, con el video y listo. En los videos leen el pasaje, así que listo. No, queremos que usted individualmente vaya leyendo, vaya leyendo. Tarea para hoy era leer 25, 26 y 27. Como les mencioné, ahora vamos a hacer videos ahora de 30 minutos, así que vamos a detenernos en el capítulo 25. El próximo video, el día viernes, vamos a estar en el capítulo 26 y vamos a tirar ahí algunas preguntas. Pero ánimo con la lectura de la Biblia, esa es la idea ahora. Vamos a contestar ahora unas preguntas para Isaac en el Génesis 25. Y aquí vamos a retroceder un poquito. ¿Por qué? Porque se menciona la muerte de Abraham. Ya habíamos hablado de eso también, pero vamos a hacer una breve referencia a ello. Y cuál fue la actitud de Isaac en esa situación. Y después en el mismo capítulo 25 se menciona algo de Isaac muy similar a la situación de su papá. Y tuvieron que pasar con una situación allí particular. Entonces hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar qué hizo Isaac por su esposa. Entonces, y de tarea, ahí Génesis 26 y vamos a ver ahí más adelante el 27. Entonces, como mencionamos, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso de la muerte de Abraham. ¿Qué hizo Abraham en sus últimos días? Allí se contesta en Génesis 25. Entonces, en Génesis 25 dice, primero que todo, vemos que Abraham nos enseña que aún antes de morir, él dejó ordenada su casa.
Así que, ¿qué nos ayuda a eso? ¿Por qué? Porque ahí dicen los primeros pasajes, si ustedes leen ahí, dicen 25, 22:5, perdón, 25:5 tiene que ser ahí, 25:5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham. Esto es clave para lo que viene más adelante, ¿verdad? 175 años. 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Entonces, ¿de qué podemos ver acá? Bueno, que Abraham dijo, bueno, Isaac es el hijo de la promesa. Dios ya me dijo que en él iba a ser engrandecido su nombre, el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Bueno, dio todo lo cuanto tenía Isaac, pero a su familia también le dejó propiedades y ganado y algunas otras cosas. Entonces, repartió su herencia cuando aún estaba vivo. Y otra cosa más es, cuidó de Isaac. ¿Por qué? Porque los demás hijos pudieron haber dicho, hey, pero, ¿por qué a él le da más que a mí y todo? Pero aquí Abraham fue bien sabio y lo que hizo fue mandar a sus hijos, a los otros hijos, largo. Entonces, aquí hay algo, ¿verdad? Sí, repartió su herencia, cuidó de ellos, no los despachó sin nada, pero les dijo que habitaran lejos de Isaac. Así que vemos que aquí Isaac gozó de cierta preferencia. Pero, ¿cuál es el detalle cuando hay algún preferido en la familia? Lo vamos a ver allí en este video hoy. Bueno, en el próximo video hoy vamos a mencionar algunas cosas allí también. Y ese efecto debe ser preferido Isaac tuvo también consecuencias, un efecto en su futuro matrimonio. Y aquí mirábamos algo con respecto a la edad, ¿verdad? Adán vivió 175 años, es lo que mencionaba el pasaje allí. Y recuerden que Abraham tenía 100 años, 100 años pasó en Canaán. Adán tenía 70 años, ahí Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Recuerden, Dios se le presentó en Harán, sí, ya le había hablado del norte de los caldeos, en la ciudad de procedencia de Abraham. Salieron de Ur de los Caldeos, habitaron en Harán, la parte en norte, y después bajaron allí a Canaán. Entonces, estando en Harán, Dios le dijo que confirmó su promesa y le dio el pacto, ¿verdad? Hizo un pacto con Abraham, pero era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, todos esos 75 años que tenía Abraham, de allí para abajo, habitó en la tierra de Canaán, pero fue forastero, o sea que anduvo en diferentes lugares. No podemos decir que fue nómada, pero sí, habitaba en cierto lugar, después iba en otro lugar, después iba en otro lugar. ¿Por qué? Porque de esa forma, habitando en diferentes lugares, él tomaba posesión de la tierra. No, yo habité en esta tierra y si la gente lo conocía y demás, ¿verdad? Entonces imagínense 100 años habitando allí en Canaán y terminó bien. Y aquí, ¿verdad? Recuerden, tenía 75 años cuando salió de Harán y empezó a vivir allí en Canaán y tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. 100 años cuando nació su hijo Isaac. Es importante, ¿por qué? Vamos a ver también con los hijos de Isaac. Entonces, pero me gusta esto de que terminó bien, como Dios se lo había prometido. ¿Por qué?
Génesis 15:15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es lo que dice el versículo ahí que acabábamos de leer, ¿verdad? Fue lleno de días, buena vejez, y fue unido a sus padres. Así que qué bueno, ¿verdad? Qué bueno poder llegar así, tranquilo. Y había una frase que decíamos ahí, ¿verdad? Que cuando una persona en un momento dijo, ¿verdad? Que cuando tengamos vivir de tal forma, así es, vivir de tal forma que cuando tengamos que morir, solo tengamos que morir. Así que preocuparse por su familia, dejar un legado para su familia, qué bueno, excelente. Pero enseñarles también ellos a vivir, enseñarles a ellos a trabajar, a hacer las cosas para Dios. Y así cuando tengamos que morir, solo tengamos que unirnos con Dios. Y listo, de forma presencial. Pero para que eso sea un proceso para nosotros también. Terminar bien la carrera. Y como Pablo mencionaba, ¿verdad? Terminar bien. Procura la meta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces Isaac cuando murió Abraham. ¿Qué sucedió? No fue un hijo que ahora sí me voy a vengar de todos y le voy a quitar todas las posesiones a todos, no. Se menciona ahora a Ismael también aquí. Entonces, ¿qué significa? Que muy probablemente hicieron las paces, ya sea antes de morir Abraham o después en el funeral, ¿verdad? Ambos estuvieron en el proceso fúnebre de Abraham, entonces sí o sí, tanto Ismael como Isaac tuvieron que convivir ahí en un poco de tiempo. Entonces, ¿cuál es el detalle este? ¿Cuál es el detalle que vemos aquí? Primero, no esperar que alguien muera para arreglar una situación, alguna pelea, alguna dificultad, algún malentendido. No esperar a que alguien muera. Entonces, hoy puedo poner fin a algo, a alguna situación y reconciliarme. Tal vez hay una pelea en la familia y hasta que muere el papá o muere la mamá, allí todos se reúnen los hermanos y hacen las paces y quedan bien. Pero no hay que esperar, no hay necesidad de esperar para poder estar bien con la familia. Puede hacerlo hoy. No, pero es que mire, es que no le hablo. No, es que era un problema y todo, y mejor no les hablo. No, hágalo. Una recomendación, ¿verdad? Puede dar el primer paso y aquí, ¿verdad? Si le toca pedir perdón, pida perdón. Vaya de forma humilde, tranquilo, perfil bajo y después arregle la situación. Porque la Biblia menciona, mientras sea de vosotros, estad en paz con todas las personas. Así que si usted sabe que hay alguna situación difícil en su familia, problemas de herencia o demás, bueno, intente arreglarlo, que Dios le guíe y que pueda estar en paz con ellos también. Así que hágalo, ánimo. Después de esto sucede algo, hubo paz allí, se mencionan unos descendientes de Ismael, pero se menciona algo también con respecto a Isaac. Génesis 25:21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Una situación, ¿verdad? No es que era común, pero sí algo que se presentó en varios personajes bíblicos, que había mujeres que no podían tener hijos. Entonces, ¿se acuerdan? Sí, también Abraham, Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Pero, ¿cuál fue la actitud de Isaac ante esta situación? ¿Qué característica podemos ver en Isaac cuando su esposa no podía tener hijos? No se buscó una concubina, no se buscó ir a otro lado, resolver sus propios métodos, poner a su criado y todo. No, gracias a Dios, él aprendió y oró a Jehová. Entonces, Isaac no utilizó algún recurso extra para tener descendencia, así como lo hizo su papá, sino que le pidió a Dios y Dios respondió. 20 años después, sí, 20 años después. Si a mí me gusta la parte de las matemáticas, ¿verdad? Porque dice que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac.
Isaac tenía 40 años cuando se casó. Entonces allí vemos en la vida de Abraham, tenía Abraham 140 años cuando Isaac se casó. Después, ahora vamos a ver qué edad tenía Isaac cuando nació su hijo. Entonces, cuando nacieron sus hijos, porque no podía tener hijos, y Dios le dio dos. Ahí lo vamos a ver ahorita. Ustedes ya conocen la historia, el relato bíblico. Entonces le dio dos hijos. Vamos a ver la edad que tenía Isaac y de allí vamos a sacar un dato ahí curioso, ¿verdad? Entonces, no podía tener hijos Rebeca, pero vemos que Dios hizo la obra. Si lo hacemos de la buena forma y si estamos en la línea con la voluntad de Dios, Él va a responder. Dios va a responder. ¿Hay algo imposible para Dios? No, nada, ni aún una persona, ¿verdad?, con una situación de infertilidad. Entonces, ore a Dios y déle su carga a Dios. Y ahí solo recordamos el pasaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Traer todas nuestras cargas a Dios. Traiga su carga a Dios. Venid luego, vengan, déjele la carga, su carga a Dios. Y que no sea su carga, sino que sea la carga de Dios. Entonces, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Si usted tiene una preocupación, llévesela a Dios en oración. Llévesela a Dios en oración. Cualquier tipo de carga, cualquier tipo de situación, llévesela a Dios. Entonces, vemos en Isaac de nuevo, ¿verdad? Perdón. Aquí vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue o cuál fue la vez más reciente que usted oró por su esposa? O que en el caso de las mujeres, que usted, mujer, oró por su esposo. No, pero es que, no, ¿cuándo fue la última vez? Pero, ojo, no solo una oración, Dios bendice a mi esposo, Dios cuida a mi esposa, Dios, no, una oración específica con un motivo específico para que la persona pueda acercarse a Dios o agradar a Dios. Esas oraciones específicas, Dios las oye. Y sí, vemos que aquí Isaac, Dios le respondió. Entonces, pero vemos también que hubo un tiempo, ya lo vamos a ver ahí el versículo exactamente, ahora cuánto tiempo. Dice, y hay una pregunta ahí, ¿por qué Dios no contesta inmediatamente algunas peticiones? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿A alguien que ora 1 año, 2 años, 3 años por una petición? Y no mira una respuesta de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no contesta inmediatamente? ¿Sí o no? Sino que nos dice muy probablemente muchas veces espera. Entonces aquí vemos algo. Según la Biblia del Diario Vivir, hay 3 posibles razones. Una razón por la cual puede ser que Dios no contesta rápido es para aumentar nuestra sabiduría o nuestro discernimiento en cuanto a lo que realmente necesitamos. A veces, yo les comentaba, ¿verdad?, muchas veces que yo oraba por una bicicleta cuando estaba niño y Dios no me la dio, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, y como menciona en Santiago, ahora a veces pedimos, a veces no tenemos porque pedimos mal o pedimos para nuestros propios deseos. Solo Dios sabe qué hubiera sucedido con una bicicleta ahí y yo dando vuelta y todo, ¿verdad? Antes había una pista de bicicross ahí frente de la satélite. Pero bueno, tal vez Dios me cuidó de algo. Entonces, ¿por qué Dios a veces no contesta? Porque tenemos que nosotros pensar bien en lo que realmente necesitamos. ¿Es una necesidad mi motivo de oración? Sí, que estoy orando por comida. Bueno, ore por comida. Y Dios sabe que tenemos necesidad, dice en Mateo 6. Entonces, órele a Dios y Él va a responder. Otras veces por la cual el Dios no contesta rápido es para que nosotros apreciemos su respuesta. Para que nosotros digamos, Dios, gracias. Cuando Él conteste, nosotros estemos agradecidos y vemos, Dios, gracias porque sí contestaste. O gracias porque no contestaste. Yo te pedía por este proyecto y tú dijiste no.
cerraste la puerta, entonces así, de esa forma vamos a apreciar también la respuesta de Dios. Y por eso Dios a veces tarda también. Así que tranquilo, ¿verdad? Si Dios no ha contestado algunas de sus oraciones, tranquilo. Quiere que apreciemos el valor de cuando Él nos contesta. O a veces es para madurar, por eso a veces Dios no contesta, y nos permite que maduremos y así podemos emplear nuestros dones con mayor sabiduría. A veces, a veces no necesitamos las cosas, pero a veces nos dice, así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué no nos ha sanado tal vez de alguna situación? Bástate mi gracia. O sea, tranquilo. Cuando tú eres débil, nos dice Dios, yo soy fuerte. Así le dijo a Pablo. Entonces, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando decimos, Dios, quítame esta situación, Dios, quítame esto, alguna enfermedad o alguna situación ahí, Dios nos puede decir, tranquilo, maduremos, pensemos y utilicemos nuestros dones para Dios también. Así que la próxima vez que usted diga, Dios no contesta, piense también que pueden ser algunas de estas situaciones, para que pensemos si en verdad es una necesidad, para que agradezcamos a Dios cuando tengamos una respuesta, o para que maduremos y podamos usar los dones de una mejor forma. Así que ahí lo encontramos en la Biblia del Diario Vivir, este pensamiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver los otros pasajes, ¿verdad? Es cierto, Isaac oró, así como nos desafiamos a orar por nuestras esposas también. Ora específicamente por las necesidades de su esposa, necesidades espirituales, y que ella también pueda acercarse a Dios. Pero también ore por su esposo, ahora también en el caso de las mujeres. Dios respondió, ¿sí? Dios aceptó la oración y la esposa de Isaac, Rebeca, tuvo bebés, o está embarazada en este caso, ¿verdad? En el Génesis 25-22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Por qué? Primero, no podía tener hijos, pero cuando ya le vinieron los hijos, estaban ahí, ¿verdad? Esa palabra luchaban, la vamos a explicar ahí más adelantito, que a uno se aplastaban entre ellos o había una pelea dentro de la panza ahí de Rebeca, si podemos decirlo así, ¿verdad? Entonces, ella se sintió desesperada y dijo, no, vamos a consultar a Dios. Y fue a orar a Dios, muy probablemente fue a algún lugar, algún santuario, algún lugar alto, y ahí, ¿verdad? Acercarse a Dios y preguntarle a Dios. Y qué bueno que tuvo esa actitud, ¿verdad? Y tuvo una respuesta de parte de Dios. Hubo una respuesta de parte de Dios. Y Jehová le dijo en el 23, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Imagínense qué respuesta, ¿verdad? Ella andaba porque estos niños están dentro de la panza, están peleando, dice, hay que ir a preguntarle a Dios, a ver, ¿por qué? ¿Qué estoy pagando? Diría Rebeca, ¿verdad? Pero Dios le dio esta contestación. Hay dos pueblos en ti y hay una división desde adentro de la panza, ya hay una dificultad, ¿verdad? Entonces, Génesis 25-24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. No había ultrasonido en aquel momento. No había algunos métodos para descubrir y todo el bebé, si es niño, niña y todo, ¿no? Habían gemelos y por eso era la dificultad, ¿verdad? Ya ellos lo pudieron entender después. Dios contestó, sí, Dios contestó. Y dio la respuesta también cuando Rebeca fue a consultar a Dios. Iban a tener mellizos o gemelos. Pero eran tan diferentes, era tan diferente uno del otro, que iban a ser dos naciones divididas y dos naciones que después, con el pasar del tiempo, fueron hasta enemigos. Edom fue una de las naciones, los edomitas, e Israel era la otra nación, los israelitas.
ahí por el lado de Jacob y por el lado de Esaú. Ambas naciones, como mencionamos, en el futuro fueron enemigos. Había una gran lucha en el vientre de Rebeca y literalmente, cuando se menciona la palabra, ¿verdad? Luchaban, significa que uno aplastaba al otro o uno empujaba al otro. Y desde el vientre de Rebeca ya habían esa pelea, esa dificultad allí. Y vamos a ver, ¿verdad? En las diferencias, había dos naciones, Dios le dijo, y había varias diferencias. Dice, salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, Génesis 25-26, salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, perdón, 60 años cuando ella dio a luz. Recuerden, se habían casado a los 40 años. Isaac tenía 40 años y cuando tuvo 60 años, ella dio a luz. 20 años oraron por bebés. 20 años oraron para tener un hijo. Y Dios les mandó 2. Qué bueno el Dios, ¿verdad? No se queda con nada, dicen algunas personas allí. Pero Dios envió la respuesta, ¿verdad? Y los niños crecieron, dice, crecieron los niños, 25-27, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Uno de ellos fue un cazador, Esaú, y otro de ellos fue pastor, fue una persona que estaba allí en tiendas, cerca, eh, granjero, la tenía ahí sus cosas cerca de la casa. Eran diferentes. Y aquí hubo una gran dificultad. Amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Una dificultad. ¿Hay problema que los niños sean diferentes? No, no hay problema que los niños sean diferentes. Lo vamos a ver ahí en la otra diapositiva. El problema es la decisión de uno de los papás y la preferencia hacia uno de nuestros hijos. Resaltamos aquí la edad de Isaac. ¿Por qué? Tenía 60 años. Si lo vemos con respecto a Abraham, Abraham murió a los 175 años. Entonces, muy probablemente Abraham estuvo cerca cuando nacieron sus nietos, porque tenía 160 años. Y pudo haber conocido a los muchachos, a Jacob y a Esaú, hasta su adolescencia. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ahí pudo ver a algunos de sus descendientes, ¿verdad? Pero, y también, ¿por qué hago referencia a esto? Porque también pudo haber, ¿verdad? No, no lo dice el texto, pero Abraham le pudo decir a Isaac, no, ten cuidado con tu familia, ten cuidado con tu familia. Dale, no busques otros métodos, otras formas para hacer la voluntad de Dios. Ora a Dios, confía en Dios, confía en Dios. Entonces también, ¿verdad? Pudo haber sido también la respuesta de Abraham, allí la recomendación para Isaac. Pero hubo una dificultad, ¿verdad? Eran gemelos, estaban divididos aún desde el vientre de Rebeca. Esaú era, dice ahí, rojizo, era rubio, pelirrojo, y era velludo como una túnica de pieles. A eso se refiere el ejemplo allí, ¿verdad? Velludo como una túnica de pieles. Tenía un montón de pelos y todo ahí, ¿verdad? Entonces, y era pelirrojo. Porque era rojo, rojizo, por eso se le dice Edom. La palabra Edom significa como rojo. Tiene esa definición. Entonces, por eso a los descendientes de Esaú se les llama Edom, porque era como rojo, el pelirrojo, ¿no? Y velludo como una túnica de pieles. Y Jacob era diferente. ¿Por qué? Porque el nombre Jacob salió de que estaba agarrado o trabado al calcañar al pie de su hermano. Entonces él quería salir ahí primero y por eso, ¿verdad? Venía trabado ahí, ¿verdad? Entonces por eso se le dio el nombre de Jacob.
que puede significar el que toma por el calcañar o el que suplanta. Es importante esto, sí, porque más adelante, ustedes ya han leído algunos de los pasajes, dice, ¿verdad?, que Jacob vino a hacer algo diferente allí, algo diferente. Y hay problema que ellos sean diferentes, hay problema que ellos sean diferentes. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que sus papás tuvieron preferencias, que hubo preferencias de los padres hacia los hijos. Los hijos muchas veces, ellos solo reciben las atenciones y les gusta recibir atenciones. El problema es que ellos saben a quién acudir de los papás. Es que mi mamá no me va a dar nada, pero mi papá sí. Muchas veces las niñas son más apegadas al papá, ¿verdad? Y los niños a la mamá. Y saben, ¿verdad?, en qué momento ir, cuándo pedirle, y son astutos, son unos pecadores estos. Pero ellos saben y nos pueden manipular. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y saber, ¿verdad?, saber actuar y no tener preferencias por ninguno de nuestros hijos. Y hay una pregunta, ¿hay algún preferido en su familia? Cuidado con decir, ¿verdad? Tal hijo es el preferido, o tal niño es preferido. Yo prefiero más a tal por esto y esto y esto. Yo prefiero al otro por esto y esto y esto. Cuidado, ¿verdad? Cuidado con tener esas preferencias. ¿Por qué? Porque los niños crecen con ese mismo sentimiento. Yo soy el preferido de mi papá. Yo soy el preferido de mi mamá. O yo soy el rechazado. A mí nadie me quiere. A mí, solo a mi hermano prefieren, a mí no. Allí es donde va el problema. Uno que se siente mejor como el elegido y otro que se siente rechazado, de menos, de lado. Entonces, aquí, ¿cómo resolver esta situación? Bueno, hay que hablar con ellos y hacerles saber que ambos son iguales. Ambos son iguales, ¿verdad? Va a haber problemas siempre, sí. Pero cuando ellos saben que son iguales, no hay problema. A aquel también disciplinan, a aquel también lo obligan a esto, a aquel también tiene responsabilidades, a aquel también tiene deberes, no solo yo. Entonces, allí actuar de una forma sabia ahí en el trato de nuestros hijos, ¿verdad? Cualquier pregunta, pueden hablar con Ryan, algunos otros de los líderes de la iglesia. Ellos ¿verdad?, han recibido consejería bíblica y pueden ayudar también ante estas situaciones, ¿verdad? Recuerden, si hay preferencia dentro de los problemas, van a haber problemas. Y a veces, ¿verdad?, los abuelos dicen, no, es que el preferido es tal o el preferido es tal. No. Pero usted como papá, usted como mamá, puede, ¿verdad?, marcar la diferencia allí. Y en la casa de Isaac hubieron problemas. Sí, hubieron problemas. ¿Por qué? Porque tenía cada quien su preferido. Pero esto lo vamos a estudiar en el próximo video. Y vamos a ver qué consecuencias hubieron para Isaac, para Rebeca y para sus hijos de haber tenido preferencias en uno de ellos, en uno de los hijos. Así que eso lo vamos a ver en el próximo video, si Dios lo permite. Así que tarea, leer de nuevo capítulo 25, 26 y 27. En la lectura, ¿qué vamos a buscar? Bueno, en la lectura vamos a estar buscando siempre características de Isaac, consecuencias de preferencia de un hijo. O sea, ¿qué consecuencias pueden haber de preferir a un hijo? Ahí podemos leer. ¿Y qué significa vender la primogenitura? En el capítulo 26. ¿Qué significa vender la primogenitura? ¿Por qué es importante ser el primogénito? Ahí podemos estudiar y sacar algunas conclusiones ahí del capítulo 25. En el capítulo 26 vemos que hubo una hambruna, hubo una situación difícil allí, pero Isaac actuó de una forma diferente a su papá, en cierta forma, pero igual en otra forma. Mintieron allí. Entonces vamos a ver algunas características de Isaac y cómo trajo consecuencias, pero Dios fue glorificado también allí. Y
¿Qué pasó con los hijos conflictivos? Ahí en Génesis 27 vamos a llegar, es la meta. Así que vamos a hacer un resumen de estos dos capítulos y vamos a llegar ahí, ¿verdad? ¿Cómo tratar con hijos que tuvieron dificultades y diferencias y todo? Y lo vamos a ver en el próximo video, si Dios lo permite. Domingo, reunión por Zoom y vamos a hacer la encuesta para ver cómo vamos y cómo mejorar también en el proceso de las clases virtuales. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Un placer. Chao.